Ahí está, entendido. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que es el repaso para el segundo parcial y vamos a hacer, conmigo por lo menos, un repaso de todo lo que era procesos estocásticos, ¿no? Algo que se le dio su tiempo, pero quizás fue poco. Entonces vamos a ver, digamos, desde un repaso también desde la teoría y después de cómo operar un poquito con los procesos estocásticos. Se queda esto del ensamble, cuándo un proceso era estacionario, cuándo era ergódico, y acá preguntan todo lo que quieran, porque seguramente cosas también se pasen. Entonces, bueno, teníamos un proceso estocástico, era un proceso en el cual nosotros teníamos un sistema, o lo podíamos realizar por un sistema, y tanto o la entrada o la salida eran señales aleatorias, ¿no? Eran señales que no se las podíamos expresar de manera determinística. Entonces, no, o sea, eso es que no lo podíamos expresar de una manera matemática. No puedo decir que mi entrada es un coseno y mi salida es un logaritmo. No hay una función matemática que exprese realmente tal cual como es esa señal que yo obtengo, ¿no? O que pongo o que saco del sistema. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para operar con estas señales? Porque hasta ahora, con señales determinísticas, listo, muy fácil, podemos calcular el tau, tiempo de crecimiento, bueno, eso también se podría hacer un señal aleatorio. Pero bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos estos procesos estocásticos y estas señales aleatorias? Lo que hacíamos era armar un ensamble. ¿Qué era un ensamble? Era un conjunto de realizaciones de ese experimento, y entonces, y a cada una de esas realizaciones la llamábamos muestra. Entonces, yo tengo un proceso estocástico, vemos que las señales, lo que yo veo, las salidas no son determinísticas, exactamente son señales aleatorias. Entonces, ¿qué hago? Realizo varias de estos procesos, que cada uno de estos procesos vamos a llamarlo muestra, y tengo entonces yo ahora, mi punto de partida va a ser este conjunto de realizaciones del proceso, ¿no? Que eso va a ser el ensamble. ¿Y qué es lo que vamos a caracterizar? Bueno, lo que vamos a caracterizar es ese mismo ensamble, a través de indicadores estadísticos. Los más comunes son la media, la varianza y la autocorrelación. Y principalmente nosotros lo que vamos a enfocar más es en la media y en la autocorrelación del ensamble. Entonces, por ejemplo, teníamos, está en el ejemplo de la PPT que habíamos visto, está en un registro de ondas sísmicas a lo largo del tiempo, y tenemos un ensamble de 3 muestras. Siempre lo ideal es que el ensamble sea lo más grande posible. Entonces, bueno, en un proceso continuo es como el de la izquierda, en un proceso discreto puede ser como el que está acá a la derecha, hecho en muestras, ¿no? También tengo 3 realizaciones de un proceso discreto. Cada muestra, tengo 3 muestras y ahora todo se llama muestra. Y cada valor de esa muestra está en un tiempo discreto, está en un n, por así decirlo. Bien, acá también vamos a llamar n a cada una de las muestras, o sea, n va a ser 1, 2 o 3, y k a cada uno, en el caso discreto, a cada uno de los índices, ¿no? A cada uno de los valores de una muestra. Entonces, bueno, ¿cómo calculamos la media del ensamble? ¿No? Nosotros, para calcular una media de la señal, ya vimos cómo calcular un promedio de proba o principio de año también, pero bueno, la media del ensamble es hacer la misma operatoria que hacemos para una señal, pero lo hacemos para un determinado T0, ¿no? Por ejemplo, yo me paro, estoy en el caso continuo, me paro en un T0 específico y calculo cuánto es la media del ensamble en ese T0. ¿Cómo sería eso? Me paro en el T0, cuánto mide la muestra 1 en ese T0, la muestra 2 en ese T0, la muestra 3 en ese T0, la sumo y las divido, o sea, hago el promedio. Y hago eso para cada T0. Entonces, si esto es una señal en el tiempo, yo esto podría hacerlo para cada t. O sea, para cada momento, para cada instante de t, voy calculando cuánto vale la media. En el caso discreto es lo mismo, pero bastante más simple, porque al ser discreto yo tengo una cantidad de media discreta. O sea, en este caso, me paro en un K0 particular y hago justamente donde está en la línea negra, este sería para el K0 igual a 3, y hago el de la primera muestra por el de la segunda, más el de la segunda, más el de la tercera, todo dividido 3. Y bueno, como es un proceso discreto, yo, por ejemplo, si tiene 10 muestras, cada muestra tiene 10 intervalos, 10 valores, voy a tener justamente que calcular 10 de estos promedios. Esto para calcular la media del ensamble. Y bien, ¿y cómo es la autocorrelación de un ensamble? Bueno, en el caso continuo es más complicado. Yo lo que necesito para calcular la autocorrelación en un ensamble es pararme en 2 instantes de tiempo distintos. Me paro en un instante de tiempo T1,
y en un instante de tiempo T2. Y una vez que tengo definidos esos instantes de tiempo, lo que hago es calcular el producto de un valor por el otro. Entonces me paso en la muestra 1, hago el instante de T1 por el instante de T2, voy a la siguiente muestra, hago voy a pasar el auto, ahí está, el otro T1 por el otro T2, y voy a la tercera muestra, el otro T1 por el otro T2, sumo todo y vuelvo a dividir por la cantidad de muestras que tengo, ¿no? Y ahí calcularía la autocorrelación del ensamble para T1 y T2. Caso discreto, exactamente lo mismo, ¿no? Me paro en un K, en otro K, hago el producto, sumo y divido. Y promedio, digamos, las sumas de los productos. ¿Alguna duda hasta ahí? Esto es simplemente cómo se opera, cómo se calcula la autocorrelación y cómo se calcula la media, ¿no? De un ensamble. Todavía no entramos a lo que era, a qué se le pedía o cuándo un proceso era estacionario, etc. Entonces, seguimos. Entonces, por ejemplo, tenemos, siguiendo con ahora con lo que es estacionariedad, cuando decimos que un proceso es estacionario, es cuando los estadísticos del ensamble o del proceso no varían respecto de un dt, de un diferencial de tiempo, ¿no? Por ejemplo, y hay dos, podemos categorizar a la estacionariedad de dos maneras distintas. Decimos que un proceso es estacionario en sentido estricto o en sentido fuerte, si esto de que los estadísticos no varían para un delta de t se cumple para todos los estadísticos, ¿no? Para media varianza, autocorrelación, o sea, alguno de tercer grado, lo que quieras. Y después hay otra definición que le dice proceso estacionario en sentido débil o amplio, que es cuando esta condición de que los estadísticos no varían para un delta de t solo para la media y la función de autocorrelación. Entonces nosotros con los que vamos a trabajar, o sea, fíjense que es muy fuerte pedir que esto de acá no se cumpla para todos los estadísticos, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a trabajar es con la parte de estacionariedad respecto a la media y la función de autocorrelación, o sea, en sentido débil. Entonces, en un proceso, ¿qué pasa? Todo lo que estuvimos viendo ahora de la media del ensamble y la función de autocorrelación del ensamble, ¿qué pasa en un proceso estacionario, ¿no? ¿Qué significa esto de que los estadísticos no varíen en función del tiempo? Entonces, bueno, si lo analizamos en función de la media, nosotros hemos calculado, habíamos llamado a la media del ensamble para un T0 como mu sub x. Entonces, bueno, si mi proceso es estacionario, como no varía para un delta de t, eso significa que si yo estoy en mi T0 y me muevo un delta de t, va a dar lo mismo, ¿no? O sea, mu de x en T0 tiene que ser lo mismo que mu de x en T0 más delta de t, o mu de x en T1. Entonces, si esto se cumple para un delta de t, también tiene que cumplirse para cualquier delta de t. Este para un caso particular, para un delta de t en particular me da T1. Para otro delta de t, que no puede ser cualquiera, da otro valor, da T2. Y siempre van a tener que ser iguales al primero, ¿no? A T0. Entonces, si yo para todo delta de t veo que mi media es la misma que la primera que calculé, significa que esa media es constante. O sea, si algo no varía para ningún delta de tiempo, significa que justamente es constante. Entonces, mi media del ensamble, ¿no? En vez de depender del tiempo, ya vamos a decir que la media es constante. Entonces, supongamos que ustedes hacen la media de un ensamble y les da algo como que dibujé acá en estos ejes, si bien, justo cuando lo hagan en la práctica, ¿no? Cuando ustedes grafican la media del ensamble y ven que les da algo como esto, también hay que tener un poco de, ¿cómo se dice?, de ser benévolo. En un proceso real es medio difícil que sea constante, constante, constante. Por lo tanto, si ven algo de esta manera, quizás no estaría mal pensar que es constante. Me faltaba el eje. Entonces, ya vimos que la media, cuando tenemos un proceso estacionario, en la media, ¿qué es lo que ocurre en la media? Bueno, la media del ensamble es constante. ¿Y ahora qué pasa con la autocorrelación de un proceso estacionario? Entonces, nosotros ¿qué hacíamos en un proceso estacionario? Era, para calcular la autocorrelación en un ensamble, necesitábamos 2 instantes de tiempo. Acá vamos a trabajar ¿cómo se llama?, en el campo discreto porque es más simple.
Entonces, bueno, si yo sabía la autocorrelación, la función de autocorrelación para un K1 y para un K2, volviendo a la definición de un proceso estacionario, es que si yo a esto lo calculo para un delta K, o un delta T, lo que antes era un delta T, ahora es un delta K. Si lo calculo para un delta K, después me tiene que dar lo mismo. Entonces, si yo calculo la autocorrelación para K1 y K2, tiene que ser lo mismo, si el proceso es estacionario, para un K1 más delta K y K2 más delta K. Por ejemplo, si yo elijo como K1 y K2 a 3 y 5, y ahora digo que delta K es 3, entonces este delta K tiene que ser lo mismo para, vamos a dibujarlo, en 3 y 5, tienen que ser lo mismo para 6 y 8, o sea, para este y este, o para 7 y 9, ¿no? 7 y 9. Por ejemplo, en el primer caso, ¿qué delta K usé? Usé un delta K de 3, ¿no? Porque de 3 pasa a 6. Y en el segundo usé, de 7 a 9, un delta K de 4. Entonces, si yo veo que para un K1 y K2, que valen 3 y 5, le sumo un delta K, que vale 3, ¿no? Entonces me quedaría que es 6 y 8. Y pongo otro delta K, me da 7 y 9. Y todos estos dan lo mismo, dan el mismo valor, significa que el proceso es estacionario. O sea que no varían respecto al delta K que yo elegí. Tanto para 3 y 5, 6, 8, o por ejemplo, si agarro un delta K1, esto tiene que ser lo mismo que para 4 y 6. Bien, entonces, si vemos que el proceso es estacionario, o sea, que los valores, que justamente la autocorrelación no varía de la distancia, fíjense que acá en este caso, la distancia entre un valor y el otro, entre los dos K distintos, en este caso es 2, en este caso es 2, y en este caso es 2. Como que la distancia siempre es 2. A esa distancia nosotros la llamamos tau, que la definimos como K2 menos K1. ¿No? Entonces, cuando el proceso es estacionario, la función de autocorrelación, que da constante fíjense que lo que podemos decir es que es lo mismo para esta diferencia entre los valores, ¿no? Para este tau. Tau dijimos que era K2 menos K1. Entonces lo que ocurre es eso mismo, que en un proceso estacionario, la función de autocorrelación la podemos caracterizar a partir de un tau. O sea, se mantiene constante para un cierto tau. Por ejemplo, acá ya vimos que para tau igual 2, esto vale A. Vale tal valor. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer, o sea, en realidad es para 3 y 5, para 6 y 8, para 7 y 9, si nosotros tendríamos que probar que esto es así, que este proceso es estacionario, deberíamos calcular que para 3 y 5, 6 y 8, 7 y 9, y todo lo que tenga un tau de 2, 1 y 3, 0 y 2, todos valen el mismo valor. Y ese valor es una constante. Y eso es para un tau igual a 2. Y esto tiene que pasar, para que el proceso sea estacionario, tiene que ocurrir para todos los tau posibles, ¿no? Por ejemplo, para un tau igual a 1, como el de acá, como es un tau igual a 1, bueno, por ejemplo, se agarra la autocorrelación entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, entre 9 y 10, y se veo que todas esas autocorrelaciones dan el mismo valor, listo, voy en buen camino, y esto puede ser que sea estacionario. Eso para ir, digamos, yo tengo el ensamble y veo si el proceso es estacionario. Si el proceso es estacionario, directamente yo ya sé que al hacer una sola de estas operaciones, por ejemplo, calculo para un solo tau, calculo entre 3 y 5, y me da A, yo ya sé que para todas las demás esto es constante, ¿no? Entre 7 y 9, entre 6 y 8, y entre cualquiera de tau 2 va a ser constante. Y lo mismo para otro tau, va a ser otro valor, puede ser que sea el mismo, va a ser otro valor, en este caso uno da A y el otro da B, pero se va a cumplir para todas las opciones de que haya con ese mismo tau. ¿Se entiende eso? Sigo. Bueno, entonces justamente eso es lo que yo quería decir, que la función de autocorrelación, en vez de calcularla, o sea, nosotros en este proceso de discreto, ¿cómo tendríamos que calcular la función de autocorrelación? Y tendríamos muchas formas de calcular, muchos valores distintos, ¿no? Tendríamos que hacerlo para todos los K1 con todos los K2 posibles, en principio. Pero bueno, si yo ya sé que, por ejemplo, todos los K1 y K2 son, por ejemplo, para K igual a 1 y K2 igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10. Y después todos los cruzados. Por ejemplo, K igual 2 con todos los otros K. Pero en cambio, si yo ya sé que la función de autocorrelación, que mi proceso es estacionario, solamente tengo que calcular para todos los tau posibles, una única vez para todos los tau.
O sea, podría hacerlo para k igual 1, k igual 2, k igual 1, k igual 3, k igual 4. Hemos dicho que si yo hago para k1 y k2, y el proceso estacionario, cuando hago para k4 y k5, como el tau es el mismo, en ese caso el tau es 1, iba a ser todo lo mismo. Entonces, bueno, ahí nos queda. Fíjense que como que tenemos un grado menos de libertad en cada caso. En el caso de la media, nosotros calculábamos todos los valores de la media y nos daba que era constante. Entonces nosotros calculábamos en una variable, o sea, calculábamos la media para un T0 y nos quedaba constante. Fíjense que cuando el proceso es estacionario, que yo necesito 2 instantes, o sea, tengo 2 grados de libertad, si el proceso es estacionario, me queda de 1 grado de libertad solo. O sea, lo puedo decir que depende de un solo tau. Antes era constante, o sea, antes tenía 1 grado de libertad, me quedó sin grado de libertad, constante. Ahora tenía 2 grados de libertad, como el proceso estacionario me queda de un solo grado de libertad. O sea, depende de tau, es una función de tau. Entonces, bueno, nosotros podíamos definir, en vez de decir que nuestra función de autocorrelación la hacemos de un K1 y un K2, podemos graficarla, escribirla como función de autocorrelación de tau, reemplazando K1 más K1 más tau. En vez de hacer para K1 y K2, es lo mismo esto. Podemos agarrar cualquier K1 e ir cambiando el tau para tener la función de autocorrelación si el proceso es estacionario. Entonces, bueno, tenemos el ejemplo de un proceso estocástico que puede ser un auto yendo por la calle, y nuestro proceso estacionario se basa en registrar las vibraciones, ¿no? Ver cómo se mueve, cómo fluctúa la altura, digamos, del auto cuando va por la calle, ¿no? Entonces, bueno, nosotros agarramos esto, bien debería ser un proceso en tiempo continuo, pero bueno, para simplificarlo y intentar que las cosas más o menos den, vamos a hacerlo en un proceso discretizado, ¿no? Digamos, cada un segundo agarramos y medimos la altura del auto. Entonces hacemos 4 realizaciones, tomamos 4 muestras de este proceso, de este experimento, y nos dan estos datos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros agarramos, lo primero que tenemos que hacer es graficar el ensamble. Tenemos estos datos en un archivo en la compu, y vamos a graficar el ensamble con MATLAB. Cargamos el ensamble con la función load, bueno, lo ponemos a una variable representativa, no a, y para graficar el ensamble, justamente lo que hacemos es agarrar crear un vector de tiempo, sería, en este caso vamos a hacerlo de muestras, esto tiene 10 muestras, entonces hacemos de muestra 1 hasta la muestra 10, por eso es el STEM, y después graficamos cada una de las filas, ¿no? Con el primer, como esto tiene forma de matriz, con el primer índice agarramos la fila, y con el segundo las columnas. Si ponemos un 2 puntos, es que agarramos todas las columnas. Entonces así estoy graficando. Primera fila, todas las columnas. Y eso lo hacemos en 4 subplots. Y nos queda algo como esto. Ahí lo que tendríamos es el ensamble graficado. Serían las 4 realizaciones, las 4 muestras, graficadas en función de K. O sí, en función del K. Entonces, bueno, nosotros primero queremos ver si este proceso es estacionario o no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos por ver si la media, si se cumple lo que habíamos pedido respecto de la media, ¿no? Que la media tiene que ser constante. ¿Cómo hacíamos? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que agarrar y empezar a calcular la media para cada uno de estos T0, ¿no? O K0. Por ejemplo, si agarro para K igual a 1, agarro, esto va a ser el promedio para cada uno, agarro las 4 muestras y hago el promedio. Agarro 2, 4, menos 5, 1, sumo, divido y me da 0,5. Agarro la siguiente, agarro para mu sub x igual 2, para k0 igual 2, y también agarro para un instante k2, hago el promedio, me da 0,5. Y así te va a hacer con todas las realizaciones. Llego a la última y me da 0,5. Si vi que todo da 0,5, eso significa que la media es constante. O sea, me da para todos los valores de 0,5, la media es constante, entonces voy por buen camino, ¿no? Me estoy acercando a una de las cosas que pide para que la definición de un proceso estacionario, por lo menos en sentido débil. ¿Cómo lo vemos eso en MATLAB? Bien, graficamos, acuérdense, si ustedes tienen una matriz y a una matriz le pasan la función media, min, lo que le hace es calcular para esa matriz la media por cada una de las columnas. Entonces, si yo tenía esta matriz, me va a calcular la media para esto, para este, para este, para este, para este. Me va a dar un vector de 10 medias.
si grafico ese vector de 10 medias, vemos justamente en MATLAB lo que habíamos calculado, digamos, analíticamente, que la media se mantuvo constante para todos los valores de K. Entonces, ahí corroboramos bien que vamos en buen camino respecto de que el proceso puede ser o no, o sea, puede ser, mejor dicho, estacionario, por lo menos en sentido débil. Nos quedaría chequear, bueno, y acá justamente vemos que la media en función de K es 0,5. Entonces, deja de ser en función de K porque es constante. Le decimos que la media es mu sub X. Lo que quedaría ver es si se cumple la condición de estacionariedad para la autocorrelación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Bien, esto es muy difícil que se cumpla, pero empezamos a probar. Por ejemplo, nosotros teníamos la función de autocorrelación, esta era la definición, y empezamos para un tau igual a 1, ¿no? Tau era la diferencia entre un instante y el otro. Para un tau igual a 1, por ejemplo, para 1 y 2, eso tiene tau igual a 1, ¿qué tenemos que hacer? Es agarro uno de tau 1, otro de tau 2, los multiplico. Agarro el de la siguiente muestra, los multiplico, el siguiente muestra multiplico, siguiente muestra multiplico, y calculo el promedio, ¿no? O sea, los sumo y los divido. Entonces, si hacemos ese proceso, vemos que para la autocorrelación entre 1 y 2 da 0,5. Bien, calculamos para otro siguiente, para otro par de K1 y K2 que tengan tau 1, porque todo esto lo estoy haciendo para tau 1, y vemos que también da 0,5. Agarro otro más, y vemos que también da 0,5. Y yo tendría que hacer esto con todos los valores, por ejemplo, para calcular para un tau 1, todas las combinaciones que tengan este valor de tau. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, así con todo, hasta 9, 10. Entonces, eso lo hacemos para no hacerlo a mano. Hasta ahora habíamos visto que para 3 valores había dado 0,5. Para no hacerlo a mano lo hacemos en MATLAB con un for. Entonces, yo calculo la correlación, o sea, esta cuentita, para un tau igual a 1, calculando la media de... La función media lo único que hace es multiplicar sumar y dividir a lo que yo le paso adentro. Si yo le paso que me calcule la media de una columna por la siguiente columna, lo que me está haciendo, por ejemplo, si yo para i igual 1, me va a agarrar la columna i y la columna i más 1. Entonces va a agarrar la columna 2. A todo esto les va a hacer la multiplicación punto a punto, o sea, va a ser este por este, este por este, este por este y este por este, y después me calcula la media, los va a sumar y los va a dividir. Entonces, como esto estoy en un for, primero hace con estos dos, después hace con, al revés. Después para la siguiente iteración va a ser con este y este, la siguiente iteración va a ser con este y este, así voy cumpliendo todos los casos que tengan tau igual a 1. Si yo grafico eso, vemos que la función de autocorrelación para tau igual a 1 no dio constante. Si bien los primeros 3 valores, para 1, 2, 2 y 3, 3 y 4, da 0,5, y para 7 y 8 también da 0,5, después vemos que este proceso, estos valores que nos dieron la medición del proceso, no cumple con la estacionariedad, con la condición de estacionariedad. Para que sea estacionario, por lo menos para tau igual a 1, siempre tendría que haber dado el mismo valor, ¿no? En este caso, por comodidad, si todo acá nos daba 0,5, todavía estábamos en buen camino para poder decir qué proceso estacionario. Si nos daban todos 0,5, todavía no era lo suficiente como para decir que proceso estacionario, porque esto se tiene que cumplir de que sea constante para todos los tau, ¿no? Entonces, yo calculaba para un tau igual a 2, en este caso no es constante, no es estacionario. Si yo calculaba justamente ahí venía la pregunta. Por ejemplo, en el gráfico anterior, si todo llegaba a ser constante, ¿no? Como lo estaba diciendo recién, y todos los valores daban 0,5, ¿podíamos decir que el proceso era estacionario en sentido débil? ¿Ahí qué les parece? Ya habíamos visto que la media daba constante. Calculábamos, acá suponiendo que calculábamos el tau igual a 1, también nos daba constante ese tau igual a 1. Nos daba que la función de tu correlación con tau igual a 1 era 0,5. Entonces, ya puedo decir, en ese caso, ¿ya puedo decir que el proceso es estacionario? No. Bien, ¿por qué? Porque vimos para un solo tau, hay que ver para todos los tau posibles. Exactamente. Vimos para un solo tau, deberíamos hacerlo para tau igual a 2, para tau igual a 3, para tau igual a 4.
hasta todos los tau que pueda calcular, ¿no? Si tengo 10 muestras, hasta 1 y 9. O sea, un tau de 8. Bien, entonces, así como decimos, por ejemplo, en MATLAB, esto lo podemos hacer con un doble for o tanto for como sea necesario. Por ejemplo, para un tau igual a 2, antes lo que hacíamos era, para tau igual a 1, restábamos 1 a la cantidad de iteraciones, para tau igual a 2, restamos 2 a la cantidad de iteraciones, y nos movemos 2 filas a la derecha, tau igual a 3, hacemos 3 iteraciones menos, y nos movemos 3 filas a la derecha. O sea, la primera con la tercera, digamos. Perdón, con la cuarta. Y así lo hacíamos con las demás, por ejemplo. Y después, para graficarlo, es de la misma forma. Acá tenemos la función de correlación con tau igual a 2, que no da constante para nada. Es más, creo que casi ni se repiten valores. Ah, sí, acá se repiten algunos valores. Y tau igual a 3 tampoco. O sea, este proceso estacionario no fue un proceso estacionario. Vemos que no es estacionario, porque aparte fueron tirar números al azar. Esta realización no fue una realización real. Habría que ver cómo sería una realización real de este caso, ¿no? De medir la vibración de una onda. Pero bueno, la forma de chequear, o sea, para que quede el concepto de cuándo un proceso es estacionario en sentido débil, es esta. En el caso contrario, si dicen es el proceso estacionario en sentido débil, bueno, pues ya sabes que la media es constante y que la función de autorrelación depende del tau, no de 2 instantes. Bien. Vamos con ergodicidad y después vamos a ver todo en MATLAB. Bien. Bueno, ¿cuándo un proceso era ergódico? Habíamos visto por ahora todo lo que era estacionalidad. ¿Y cuándo un proceso es ergódico? Esto es cada vez como más en condición. Después dijimos, bueno, un proceso estacionario, perdón, un proceso estocástico, después tenemos un proceso estacionario que cumple ciertas condiciones, y después tenemos un proceso ergódico que cumple muchas más condiciones. Bien, el proceso es ergódico. ¿Lo perdimos a Andy o me perdí yo? Pensé que era yo, pero no. Es Andy que se perdió. Lo perdimos, sí. Es como que. Ahí va, ahí va. Ahora vuelve, ahora vuelve. Sí, probablemente. Bueno, bienvenidos a la virtualidad. Ahí ¿Dónde se está. fue? No le da el checksum. Volviste, volviste. Sí, ni me enteré que me había ido. Ahora me Sí, apareció. sí. ¿Viste qué fulero que es eso? Eso de que uno habla solo y después dice, ¿habrá sido efectivo o habré estado conectado, ¿no? Y de repente te das cuenta que estabas desconectado. Ni me di cuenta, sí, sí, sí. ¿Dónde había quedado? Pará. Ahí, ergodicidad. Ahí, En ergodicidad. Bien. sí. Está grabando de vuelta, ahora sí. Bien, lo que había dicho, ahora ya ni me acuerdo lo que había dicho antes, pero más o menos que lo que nosotros fuimos haciendo es cada vez ir pidiendo más condiciones, ¿no? Para caracterizar los sistemas. Empezamos con un sistema aleatorio, completamente estocástico, que le sacábamos media y podíamos decir que teníamos un ensamble, y calculábamos la media y calculábamos la función de autorrelación. Después dijimos que podíamos decir que este proceso estocástico era estacionario si cumplía dos condiciones, ¿no? Que la media sea constante y que la función de autocorrelación solamente depende de la separación de las muestras, ¿no? De este tau. Y ahora vamos a pedir una condición más, ¿no? Que también lo podemos decir que es sobre la media y sobre la autocorrelación que lo vamos a pedir. Vamos a decir que un proceso es ergódico cuando, por ejemplo, en el caso de la media, si yo calculo la media de cualquiera de las muestras, ¿no? De cualquiera de las realizaciones del experimento, calculo la media de ese experimento y si ese valor me coincide con la media del ensamble, entonces puedo decir, bueno, y se ocurre lo mismo también con la función de autocorrelación, entonces yo puedo decir que el proceso es ergódico. Entonces, por un lado, para ello, justamente, si yo estoy, por ejemplo, en el caso de la media, que es el más fácil de ver, ¿no? Si yo calculo la media de una realización, eso me va a dar una constante. Si yo quiero decir que si yo pido que
mi media que calculé sobre esa realización es constante y digo que la del ensamble también es constante, yo ya lo que estoy pidiendo de antemano, sin decirlo, es que el proceso tiene que ser estacionario, por lo menos respecto de la media. Porque yo puedo hablar de media constante en el ensamble si el proceso es estacionario, si no, no. Entonces, si el proceso es estacionario, puede ser ergódico. Para ser ergódico necesita ser estacionario. Entonces, en el caso de la media, si nosotros calculamos, como tenemos a la izquierda, tenemos, digamos, la definición cuando un proceso es estacionario, ¿no? Yo tengo mi ensamble, calculo las muestras en función del tiempo, calculo el promedio, calculo la media en función del tiempo para todo el ensamble y me da constante. Entonces me dice que mu sub x, vamos a llamarlo a la media del ensamble, es constante. Otro mu sub x, ¿no? Este mu sub x de t es constante. Si yo hago el promedio temporal, o sea, si yo hago la media de una muestra, yo agarro una realización, calculo la integral, o sea, esto es integral en todo el periodo, en todo el tiempo que yo tengo calculado, todo lo que me tomó la realización, la definición de la media, entre t sobre 2, t sobre 2, o entre 0 y t, como sea. O en el caso discreto, en la sumatoria de todos los i sub k, xi sub i, que tenga mi realización. Si me coincide justamente el x1 barrita con el mu sub x, es que el proceso es ergódico. Ahí está. Entonces, cuando el promedio temporal coincide con el promedio del ensamble, el proceso es ergódico. Bueno, eso por lo menos en la media. Esto también se tiene que cumplir en la correlación. Bien. Por ejemplo, entonces, en este caso, en el caso que teníamos antes, ¿no? Está bien, el proceso no era estacionario en sentido débil, pero vimos que la media sí cumplía la condición de estacionalidad. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la media del ensamble era constante, daba 0,5. Entonces, bueno, suponiendo que esto era estacionario completamente, puedo decir, bueno, ¿es ergódico? ¿Cumple la condición de ergodicidad con la media? Entonces, bueno, si yo vi que mi media era constante del ensamble, puedo calcular la media de alguno de las realizaciones, por ejemplo, agarro la primera, calculo la media, o sea, el promedio de todos los valores, y veo que me da 0,5. Entonces, esto cumple con la condición de ergodicidad. Yo agarré una realización, en realidad tengo que agarrar cualquier realización, y me tiene que coincidir con el valor de la media del ensamble. Si yo agarro otra, en este caso era fácil de hacer, agarré otra realización, la x2, calculé el promedio y también me da 0,5. Y yo agarré cualquiera, o sea, acá con la función min, o sea, la función min te calculaba el valor medio, el promedio de las columnas. Si vos le pasabas como argumento 2, te lo hacía por filas, vemos que toda esta matriz, el valor medio por fila es 0,5. Entonces, este proceso podríamos haber dicho que era ergódico analizando únicamente la media. No podemos decir que sea ergódico completamente porque vimos que no es estacionario, o no es estacionario en sentido débil, ¿no? Porque no se cumplía la estacionariedad en la autocorrelación. Entonces, un proceso es ergódico respecto a la función de autocorrelación si la función de autocorrelación de cualquiera de las muestras, esto es lo análogo a la media, si la función de autocorrelación de cualquiera de las muestras del ensamble coincide con la función de autocorrelación del ensamble. Entonces, para ello, obviamente, el proceso debería ser mínimamente estacionario respecto a la función de autocorrelación. Lo mismo que dijimos con la media, pero para la autocorrelación. Si un proceso es estacionario, nosotros podríamos decir que la función de autocorrelación la podemos definir en un tau, a partir de un tau, y bueno, y la función de autocorrelación para una muestra es, yo agarro cualquiera de las realizaciones, ¿se acuerdan cómo era, no? Era x1, o sea, era la muestra de t, por x1 de t más tau, y esto nos queda una función de tau. Entonces, si para los mismos tau, los tau del ensamble dan lo mismo que los tau de una muestra, podemos decir que el proceso es ergódico. Vieron que es bastante, se tienen muchas condiciones, ¿no? Ya al principio, ya la estacionalidad ya es difícil de pedir, difícil de cumplir respecto de la autocorrelación, la ergodicidad más, porque estás pidiendo que, primero, todas las funciones de autocorrelación de todas las muestras tienen que ser iguales, y encima, o sea, todas, digamos, calculadas horizontalmente, para ser más gráfico, y encima tienen que coincidir con las calculadas del ensamble.
ahí estaba lo de es ergódico, si se cumple que la autocorrelación calculada en el tiempo es igual que calculada en el ensamble. Y lo último es verlo un poquito en MATLAB esto. ¿Alguna duda hasta acá? Estoy conectado, sí, ¿no? Hola, ¿se ve el MATLAB? Ah, sí, ahí yo. Me tenté, Andy, no te quise. Digo, no le voy a Qué contestar mala ese ahora, no, persona. fue muy malo lo mío. Me tenté. No, vi el chat, vi que No, el chat se cuando movía. el chat me delató, porque dije, no, che, no puedo dar tanta malicia, nadie te dice que estaban ahí. Ves que Aparte que estaban. tus alumnos te respetan. No, aparte estaba viendo el modem está bien. Y bueno, no se cayó el No, modem, no sé qué pasó. tranqui, que Bien, viene bien. vamos a ver, no sé bien qué podemos ver distinto. Esto era justamente las mismas pruebas que estaban en la captura. Voy a tirar la barra para abajo. Esto era la autocorrelación del ensamble, la media, los distintos tau. Esto se puede hacer con un doble for. Por ejemplo, esto es para tau igual a 1, como les decía antes. Para calcular el tau igual a 1, hago n iteraciones, serían la cantidad de muestras que tengo menos 1, pues si yo tengo 10 muestras, tengo que hacer para tau igual 1, tengo que hacer solamente 9 opciones, ¿no? 1,2, 2,3, 2,4, hasta 8,9. Para tau igual 2, lo mismo, y siempre se resta la cantidad de iteraciones y se suma acá. Esto con un doble for, ponen en el for de afuera, si le ponen como variable k, bueno, restan k y suman k. Y así con todos. Y el tau igual 0 también. Y acá, bueno, por ejemplo, si ustedes calculaban la autocorrelación, les daba estacionaria, ¿no? Para ver un ejemplo de cómo verlo en MATLAB, el caso, quieren probar ergodicidad. Ustedes tenían un proceso, les dio la media estacionaria y la función, se le dio estacionario, media y autocorrelación estacionaria, ¿no? Con estos valores. Estos son los valores que dio la autocorrelación. O sea, para tau igual 0, para tau igual 1, para tau igual 2, para tau igual 3, todos. Bueno, entonces quiero ver si el proceso es ergódico, como hacíamos con la función justamente XCOR, ¿no? Que hablaba la autocorrelación. Correlación en realidad, cruzada, pero bueno, depende de lo que le pase, si es autocorrelación o correlación simple. Entonces, yo agarro mi muestra, la X1, bueno, puedo agarrar cualquiera, en realidad debería agarrar cualquiera, agarro X1, hago la autocorrelación consigo misma, y bueno, divido por 10 porque esto va a ser promediado, supuestamente, ¿no? En la definición de autorrelación del tiempo está dividido la cantidad de muestras, y la función XCOR no lo hace. Si yo grafico una función una arriba de la otra, vemos, por ejemplo, que esto me da algo que, si bien no da exactamente, puedo decir, bueno, acá justamente acá hay mucho pifi, pero puedo decir, bueno, este proceso es estacionario, ¿no? En principio, podría decirlo, debería hacerlo, calcular la función de autocorrelación, la que es en el tiempo, para todas las muestras. Acá agarré la muestra 1. Ahora vamos a ver qué pasa si agarro la muestra 2. Si bien, fíjense que hay variaciones, yo puedo decir igual que esto es estacionario, porque estas variaciones no son tanto, ya es más lo que se parece a lo que no se podría parecer. Estrictamente no, pero si yo estoy caracterizando un proceso, voy a decir que sí. Entonces, por ejemplo, si yo agarro otra fila, o sea, otra muestra, no, bueno, vemos que no, era mentira que era estacionario, agarré estos valores porque daban parecido al de la primera, pero este proceso obviamente no era estacionario. Y acá está, se fue. Ahí está. Y acá se ve que ya no dio ni parecido, ¿no? Solamente lo que hice fue agarrar la muestra de abajo y no se pareció, no puedo decir que esto es ergódico. Bien. Acá hay otro ejemplo en el que, ¿para qué era? Ah, bueno, acá tenemos otro set de datos, solamente tenemos dos realizaciones. Tenemos X1, X2. Y bueno, vamos a correr, lo vamos a cargar en memoria. F9, vamos a cargar en memoria. Y por ejemplo, vamos a hacer ahora en MATLAB sin graficar. De esto vamos a calcular la media del ensamble, ¿no? Como calculamos la media del ensamble, era media de X1, no, de A, pues se llama A. Y bueno, en realidad vimos que ya
Eso no lo cambié, me olvidé de cambiarlo. Bueno, calculábamos la media del ensamble y no era constante. Da 0,5 menos 0,5, 1 menos 1. La media no es constante. Pero lo que tenía interesante este caso es que la autocorrelación, antes justamente pusimos un caso más o menos fácil y daba que la media era constante y la función de autocorrelación no era constante. En este caso pasaba algo, me olvidé de cambiarlo porque encontré un caso que cumplía las dos cosas. Cumplía que la función de autocorrelación sí era constante. O sea, si yo calculo, hago el for, ¿no? ¿Dónde está el for? Y yo calculo, bien, si yo calculo las autocorrelaciones para todos los tau, lo voy a dejar, si se ve de workspace, mejor. Fíjense que, sí, Perdón, ¿para tau igual 0 también? tau igual 0 también. Sí. Tau igual 0 no va a dar. Ya, porque si no da la media, tau igual 0 no va a dar. No odio. Pero bueno, era solamente para mostrar los otros. Sí, la media no dio, el tau igual 0 no va a dar. Pero fíjense que los otros tau sí daban constantes, ¿no? Fíjense que para tau igual 1, todos dan todo 0, tau igual 1 dan todos 1, tau igual 3 dan todo 0, tau igual 4 da todo 1 medio, y tau igual 5 da 1 medio. ¿Y qué pasaba si, esto era para mostrar, por ejemplo, cómo chequear la ergodicidad? Si bien no es, a ver, primero, no era estacionario respecto de la media, si el tau en 0 tampoco vemos que cumple, ¿no? Justamente no es constante, va de 0,5, 0,5, 2, 2, 0,5, 0,5, en el medio de pasó algo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo calculo ahora ¿cómo es? Por ejemplo, si yo me tapo los ojos y me olvido este tau igual 0, ¿qué pasa con los otros, ¿no? Con tau 1, tau 2, tau 3, tau 4, tau 5, que sí parecería que ser constantes. Ver qué pasa si yo estos valores los comparo con la autocorrelación de una muestra. Yo agarro la muestra 1, ¿era este? No, era este. Agarro la muestra 1 y hago la autocorrelación y las grafico. Bien, yo acá lo que veo, estos son no sé, pongo así. Bien, yo acá lo que veo es la autocorrelación. Bueno, para un tau igual 0 vimos que no nos daba, pero vemos que para tau igual, esto está, a ver, acuérdense, la autocorrelación nos da parte par y parte impar, o sea, parte negativa y parte positiva. Acá no hice el vector, pero bueno, el máximo justamente está en 6, 7 sería el tau 1, 8 sería el tau 2, 9 sería el tau 3. Fíjense que en tau 7, en 9, lo achiqué. Pasa que me tapaba la barra no sé dónde poner la barra del zoom. Para tau 7, 9, 11, o sea, tau 1, tau 3, tau 5, se corresponde con lo que nos dio, digamos, en la parte de la autocorrelación en el ensamble, ¿no? Para tau igual 1 da 0, para tau igual 3 da 0, y para tau igual 5 da 0. Y si bien para los otros tau, por ejemplo, para tau 2 da 4, y acá daba 1, y tau igual a 4 da 1, y daba 0,5, en realidad lo que, no sé si vale la pena hablar de esto, pero en realidad lo que nosotros nos falta afectar, digamos, cuando hacemos la autocorrelación en el tiempo, es, está bien, por ejemplo, ponemos en el caso de tau igual 0 en el tiempo. En el tau igual 0, nosotros lo que hacemos es agarrar todas las muestras de una de las señales, multiplicarlas por sigo misma, y dividíamos en ese caso por la cantidad total de la cantidad de muestras que teníamos en la señal, ¿no? Si nosotros tenemos, en este caso era 6 valores, nosotros lo que deberíamos hacer es dividir justamente este tau, este valor que tenemos al final, por 6. A medida que yo me voy moviendo, que yo crezco un tau, es como que voy desplazando el segundo vector. O sea, yo tengo dos vectores alineados. Yo desplazo uno de los vectores, o sea, me muevo un tau,
y la cantidad efectiva que me queda de multiplicaciones son una menos, ¿no? Porque yo tenía, al principio no estaban desplazadas, estaban uno justamente sobrepuesto con el otro, y me da, vamos a graficarlo, yo estoy haciendo señas. ¿Dónde está? A ver si lo podemos graficar rápido. Para un tau igual 0, yo tengo algo así, ¿no? Bueno, vamos a suponer. Entonces, cuando calculo la autocorrelación, ¿qué hago? Hago este por este, 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 sumo todo y divido por la cantidad de elementos que tengo. Bien, ahora yo tengo para un tau igual a 1. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo un tau igual a 1, lo que hago es desplazarme. Me desplacé en 1. Entonces la cantidad de multiplicaciones efectivas que tengo va a ser este por este, 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 y me da 5. ¿No? Entonces yo lo que debería hacer es dividir el resultado que me den estas multiplicaciones y después de sumarlas, lo tendría que dividir por 5. Si me muevo en 2, para un tau igual 2, debería dividir por 4, o sea, por 2 menos. Y si se fijan, justamente lo que pasa acá es eso mismo. Olvidando el de origen, que eso iba a dar mal, pero si se fijan en los otros, para tau igual 2, acá esto nos da 4, y nosotros nos quedaban 4 muestras efectivas, y si dividimos justamente por esas 4 muestras efectivas, nos coincide con el tau igual 2 que lo habíamos calculado en el ensamble. Fíjense, lo de la izquierda es de una muestra, y lo de otro es del ensamble. Y lo mismo va a pasar con, o sea, en los que daban 0 ya habíamos dicho que daban 0, y por ejemplo, para ir en el otro, en el tau igual 4, que da 1, cuando yo tengo un vector de 6 muestras, y me muevo 4 espacios, las multiplicaciones efectivas van a ser 2, entonces si yo para este tau igual 4, que da 1, lo divido entre 2, me da 0,5, y es justamente lo que nos daba para la autocorrelación. Esa es la única diferencia que hay para comparar justamente la autocorrelación de un ensamble con el de una muestra. Es un paso extra que no se va a ver fácilmente. No, además tengan en cuenta, siempre comentamos lo mismo, pero en rigor de verdad, la idea es un poco mezclar esto de las tablas, porque vieron que es más fácil hacer los números, y entonces uno puede mostrar cómo la media efectivamente es igual si la hago en una realización o si la hago en términos del ensamble y demás, porque tenemos cosas finitas para poder trabajar. Pero particularmente esta cuestión de la estacionariedad de la autocorrelación se termina viendo cuando uno tiene soporte infinito, ¿no? O sea, cuando tiene infinitas muestras del ensamble y tiene además tiempo de menos infinito más infinito. Entonces se equipara esto que está comentando Andrés de tener que ver respecto de cuántas muestras voy a tener que dividir. Por eso siempre en cuestiones prácticas intentamos mostrar qué es lo que pasa con la media del ensamble, con la autocorrelación del ensamble y demás, pero la media siempre es un poco la más representativa porque es la que efectivamente nos permite hacer cuentas que se acercan a lo que nosotros vemos en toda la parte de procesos continuos, ¿no? O sea, si ven en las diapos, se analiza un coseno con fase, Maxi también analiza un coseno, entonces cuando uno mira eso, y el coseno tiene soporte menos infinito más infinito, se puede demostrar, obviamente, que el proceso, digamos, de, por ejemplo, cambiarle la fase aleatoriamente a un coseno puede resultar en un proceso ergódico o puede resultar en un proceso estacionario, ya sea desde la media o desde la autocorrelación. Cuando son cálculos más chicos, que son más manipulables, a nosotros nos gusta más porque, bueno, es lo que permite meter mano, hay que tener esta salvedad y hay que meterse un poco, hay que remangarse y meterse un poco en estas cuestiones. Así que está bueno que lo sepan. No me quiero olvidar, va a haber, obviamente, MATLAB en el examen, va a haber MATLAB vinculado a aplicar autocorrelación, va a haber MATLAB aplicado a aplicar correlación cruzada, va a haber MATLAB a analizar algún ensamble. Tengan en cuenta eso, hemos hecho ejercicios con eso, hemos hecho prácticas con eso, pero no es que no se vaya a tomar, es al contrario, ¿sí? O sea, aparece, así que tengan en cuenta que vamos a tener que hacer alguna cosita con esos ejercicios. La última pregunta era para ver, por ejemplo, a ustedes les dan un caso, le dicen, bueno, hay un ensamble y demostramos la media del ensamble y la autocorrelación del ensamble, ¿no? Le dan estos dos gráficos. Usted tiene que decir si el proceso si es ergódico y si es estacionario.
Lo único que les dan es esto. ¿Ustedes pueden decir que el proceso es ergódico? Lo único que le dan es este gráfico. No. ¿Por qué? Bien, bien. 2 no tuve, bien. ¿Por qué? ¿Qué necesitas aparte de esto? Sí, Y alguna realización sola. exactamente. Alguna de las Como muestras. para... Exactamente, una de las muestras. Así es. Bien, eso sí. Ahora, ¿es estacionario? Por lo menos en sentido débil. A ver, el chat. Ricardo dice que sí. ¿Alguno lo secunda o dice que no? Bueno, la respuesta es sí. Si vos pudiste armar este gráfico, fíjense que esto está en función de tau, en sentido débil. Yo digo que no. Bueno, no. Esto sí, es estacionario en sentido débil, porque si vos pudiste armar este gráfico, o sea, esto está graficado en función del tau, si vos pudiste decir que para un tau, por ejemplo, para tau igual 1, todas las autocorrelaciones con tau igual 1 dan 5, y lo pudiste hacer para todos los tau, ya está, cumpliste con la condición de estacionalidad en sentido débil. Ok, ¿Sí? está bien. Lo distinto es que vos no lo puedas armar. O sea, si vos no podés armar este gráfico, es porque el proceso no es estacionario. Pero no hay mucho más que esto. Era cortito. ¿Esperamos acá? Dale, por lo menos tenemos el repaso ya de estocásticos. Tengan en cuenta también, ya me olvidé. Bueno, no sé, se los digo después. Pero estocásticos es el tema quizás más áspero, ¿sí?, que tenemos en esta segunda parte del cuatrimestre, así que traten de prestarle atención sobre todo a lo conceptual, ¿sí?, y aquello que hemos hecho en MATLAB. Por lo menos calcular una media de ensamble en MATLAB, ¿sí?, si les damos, por ejemplo, las realizaciones, saber, o sea, poder contestar esta pregunta. Bueno, yo miro los resultados y determino. Acuérdense, como decimos siempre, que en realidad uno usa este concepto de ergodicidad para poder utilizar una realización como representativa. ¿Sí? Viene por el otro lado. O sea, no es que nosotros tengamos que cada vez que vamos a utilizar un proceso determinar si es ergódico, si es estacionario, si no es estacionario, sino, bueno, podemos asumir ergodicidad y entonces asumimos estacionalidad y entonces vamos a trabajar de una determinada manera, vamos a tomar todos los indicadores estadísticos de una realización, o por lo menos asumiendo estacionalidad o ergodicidad en sentido amplio, en sentido débil, asumir que la autocorrelación va a ser parecida, o sea, a la del ensamble, que la media va a ser obviamente constante y representativa del ensamble, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Recuerden, cuando hablamos de autocorrelación en el ensamble, en realidad estamos comparando, estamos haciendo al ensamble que se mire al espejo, ¿no? O sea, fijar un tiempo, fijar otro y hacer una correlación. Esa es la cuenta que estamos haciendo. Entonces, si hay una asociación en esos términos, significa que mi proceso no está cambiando de una manera brusca, ¿sí? En cambio, si cuando yo hago la correlación de repente no veo nada, es que hay cambios. Eso es lo que sucede con el proceso de ruido blanco, por ejemplo. ¿Sí? Yo me paro en un tiempo, me paro en otro, y cuando hago la correlación me da 0, independientemente de cuándo lo haga y dónde lo haga. Eso quiere decir que el proceso cambia bruscamente de manera totalmente descorrelacionada. O sea, no hay nada que permita advertir algún tipo de manifestación o de algún tipo de relación entre el comportamiento de las muestras en un determinado tiempo y en otro. Entonces hay que tener un poco esa información, ¿sí?, a flor de piel, como para poder manejarnos cuando vamos a algún tipo de pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, ¿les parece? Hacemos un cortecito. No sé, Andy, estás liberado, muchísimas gracias. O prefieren hacerlo y media y podemos hacer, si quieren, el Kahoot, adelantarlo, o quieren hacer el Kahoot al final. ¿Qué tienen ganas de hacer? ¿Quieren cortar? Porque es intenso este tema. Quizás quieran cortar ahora 10 minutos. Sí, Kahoot al final. Bueno, listo. Bueno, cortamos 10 entonces y nos encontramos, son casi 20, nos encontramos y media, ¿les parece? Perfecto. Listo. Va. Bueno, bueno, en la segunda parte del repaso, lo que habíamos pensado era plantear un sistema y tratar de meter todo lo que vimos y relacionarlo con los sistemas
que es como la punta del iceberg que vamos a empezar a estudiar todo lo que viene el año que viene, ¿no? Porque todo va a estar relacionado con los sistemas. Bueno, en este caso tengo un circuito RC con una fuente de corriente. De entrada lo que me pide es de salida, corriente de salida en la resistencia. Entonces tengo que obtener un HDT. Luego me dice que tengo un proceso estocástico estacionario WSS, que era estacionario en sentido estricto, ¿no? No, perdón, en sentido amplio, donde me da la media de mi función, de mi proceso. Me dice que vale 4. Entonces me pide calcular el valor medio de la salida del sistema. Entonces, bueno, ver de qué manera se relaciona los procesos estocásticos con un sistema. Y por último, me pide aplicar series de Fourier a la entrada y a la salida de este sistema, donde le voy a excitar con una señal cuadrada, y me pide, bueno, por último, calcular potencia. ¿Sí? ¿Les parece? ¿O no? Muy fácil, muy difícil, más o menos. Bueno, Si ya lo bueno, tenés entonces, hecho, ya está peguémosle. hecho. Bueno, entonces, tenemos el sistema. Díganme, esto ya lo saben, lo sacan en 5 minutos. Aporten, que está bueno si repasamos un poquito sistemas que nunca está de más tenerlo presente. Hay que plantear la ecuación diferencial de la EDO, la integral, y plantear la ecuación diferencial de la EDO. Sí, señor. Y entonces, Primero que nada, fijémonos que tenemos dos nodos. ¿Se acuerdan que tenemos n cantidad de cuentas o de ecuaciones menos 1 de acuerdo a los nodos que tenemos, ¿no? O sea, tenemos 2 nodos, menos 1 me da 1, o sea, una ecuación. Tengo una corriente de entrada, 2 corrientes de salida. Esta lo puedo llamar I6 y esta IR o I0, porque esta va a ser mi salida y esta va a ser mi entrada. ¿Está bien entonces que yo plantee esto? De que la corriente es igual a la entrada, la excitación es igual a la de corriente del capacitor más la de salida. Claro, sí, Kirchhoff. Bien, ¿y ahora cuánto vale la Y corriente del capacitor? era C por la integral, o no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Pero era algo por una integral que iba desde tierra hasta el potencial. Al revés, es una derivada. La corriente del Ah, capacitor perdón, es sí, está la bien. capacidad por la derivada en el tiempo de la tensión del capacitor. Sí, acá no lo indiqué, pero este nodo tiene tensión BC. Sería acá, y acá sería B de GND, que vale 0. Más veces sobre R. ¿Sí? Y después tenemos la corriente de la resistencia, que es la corriente de salida, la que yo quiero, y es igual a la tensión de la resistencia, que es la misma que el capacitor, BC, sobre la resistencia. ¿Sí? Y ahora me queda despejar nomás, ¿no? Reemplazar. Yo puedo decir que la corriente de entrada es igual a la capacidad por la derivada primera de la tensión del capacitor más mi corriente de salida, y a su vez yo acá puedo despejar tensión del capacitor es igual a corriente de salida por R. Entonces lo reemplazo acá y me queda derivada la corriente de salida. Entonces me queda que IN es igual a C por R por derivada de salida. Bueno, este puntito, o si no les pongo así un palito, es derivada primera más corriente de salida. ¿Sí? O sea, lo que está abajo recuadrado. Bien, sistema de primer orden. Ya sabemos cómo encontrar, cómo resolver las ecuaciones de primer orden. ¿Sí? ¿Qué propone? Hay que hacer la suma de la particular más la homogénea. Y la particular es una
Uy, ¿cuál era? Hay una que es una constante y otra que es una exponencial, pero ahora se me mezclaron cuál es cuál. La constante creo que es la particular y la Bien, homogénea es la exponencial. Correcto, bien, correcto. Exponencial para un sistema de primer orden, ¿no? Que está correcto sí, porque tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Si es de segundo orden, siempre hay exponenciales involucradas en las ecuaciones diferenciales lineales a coeficientes constantes que manejamos nosotros. Pero bueno, pueden ser exponenciales afectadas, o puede ser que las exponenciales estén afectando alguna sinusoide, alguna cosa así, cuando el sistema deja de ser de primer orden. ¿Sí? No obstante, la respuesta estaba bien. Sí. exacto. Bien, entonces, para la homogénea, me dijeron, planteo como solución homogénea K por E a la lambda T. Lo reemplazo por lo que sería mi salida, que es la corriente, y 0. Como dicen que no hay respuesta oscilatoria, claro, porque es de primer orden. Al ser de primer orden, solo nos queda una sola exponencial. Bien, bueno, reemplazo. Me queda primero la derivada. Obviamente todo lo igual a 0 porque es homogénea. Y me queda R por C por K lambda E lambda T. Es decir, esto es la derivada primera de Y homogénea. Y esto es simplemente la homogénea. ¿Sí? Saco factor común K E lambda T. Entonces me queda que la única forma de que esta ecuación me dé 0 es que lo que está dentro del paréntesis, RC lambda más 1 me dé 0. Lo despejo y me queda que lambda es igual a menos 1 sobre RC. ¿Sí? Y obviamente me queda con 1 sobre segundo, ¿no? Porque R por C, ohmios por radios, son segundos. Tiene sentido, ¿no? Porque lambda está multiplicada por C. Me tiene que quedar la exponencial eh, sin unidades. Bueno, después planteo la particular. Como yo lo que quiero calcular es el h de t, lo que hago, ¿se acuerdan? Es plantear primero una entrada escalón, un mu de t, y luego la derivo. Entonces, como la entrada es un mu de t, es una constante, ¿se acuerdan que la salida va a tratar de imitar la entrada? Entonces mi salida va a ser una constante, un C0. La reemplazo, la derivada de una constante me da 0, y después simplemente me queda más C0, entonces la constante tiene que valer 1. Y por último, tengo las condiciones iniciales. No estaban de forma explícita en el enunciado, pero vamos a asumir que son condiciones iniciales nulas. ¿Se acuerdan? Al ser de primer grado, de primer orden, el sistema, tengo una sola condición inicial. Para tiempo 0 es igual 0, la salida. Entonces me queda 0 igual K por E lambda T más C0, es decir que T, acá este, vale 0. O sea que E a la lambda T a la 0 me da 1. Entonces no me queda otra que K valga menos 1. Porque C0 ya valía 1. ¿Sí? Esto valía 1. Entonces todo esto me queda K más 1 igual 0. ¿Sí? Para que todo esto me dé 0, K tiene que valer menos 1. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Es un repaso rápido de lo que fue el primer parcial. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces lo que sería la G de T, es decir, la respuesta al escalón, nos queda 1 menos E a la menos T sobre RC por mu de T. Nosotros queríamos H de T, entonces lo derivamos. Me termina quedando que el H de T es 1 sobre RC por E a la menos T sobre RC. Ahora, para no trabajar con R y C, vamos a ponerle unidades, mejor dicho, valores. Yo elijo R igual 5 kΩ y capacidad de 5 microfaradios. Y esto me da 2. Es decir, H de T es igual a 2 por E a la menos 2T, mu de T. Y listo. Encontramos el H de T para el sistema. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá?
más o menos. Vamos. Bien. Gráfico LHT es una exponencial decreciente. En 0 vale 2 y luego decrece y en el infinito mete terminado no 0. ¿Sí? Esto ya lo vimos varias veces. Y ahora, la cuestión era que yo en la entrada tengo un sistema estocástico, ¿no? Es decir, yo tengo mi HT acá, y a la entrada tengo un ensamble, ¿sí? Con varios ensayos, ¿sí? Con su propio aleatoriedad, ¿no? ¿Qué opción tengo? Lo que tengo es agarrar cada uno de estos ensayos para obtener otro ensamble a la salida. Y luego evaluar con toda nuestra batería de ecuaciones que ya vimos en procesos estocásticos, que podíamos analizar convolución, correlación y media, ¿no? Para ver si era estacionario o ergódico. Pero acá no me dan el ensamble, simplemente me dicen, mira, a la entrada hay un proceso estocástico y te aseguro de que es estacionario. Y no solo eso, sino te digo que la media de la entrada valía 4. Quiero que me digas cuánto es la media del ensamble a la salida. ¿Qué se les ocurre? Podemos valernos de que es un sistema LTI. Bien. Bien, muy bien. Va por ahí. ¿Y qué más? Entonces, por ahí, no sé, voy a tratar de sacarlo así en real time. Puede fallar. Sería, o sea, si seguimos como sería plantear la convolución, pero Sí. como el valor es constante, saldría fuera del integral, quedaría la convolución solamente del h solo. Bien. Y como es un impulso, quedaría como multiplicado, o sea, el 4 multiplicado por una constante que sería la amplitud del impulso, o estoy mal. Va por ahí. Va por ahí. Bueno, me queda de la siguiente manera. Yo sé que la salida es una convolución entre mi HDT con mi entrada, ¿no? Esto es la forma integral de escribir la convolución, ¿no? Porque esto es HDT, convolución con la entrada. ¿Sí? Ahora, lo que yo quiero es la media de la salida. Es decir, que tengo que poner colchete, y de t es igual a la media de todo esto, ¿sí? La media de la convolución. Ahora, la media, ¿se acuerdan que es una integral de menos infinito a más infinito en diferencial t? Porque es en tiempo. Entonces solamente va a afectar a aquella variable donde tenga t. Entonces yo esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Lo puedo meter dentro de la integral, y puedo sacar el h de tau afuera, porque justamente está en función de tau, no está en función de t. Y me queda así. Y como vos dijiste, esto es el dato que me dan. Esto es la media de la entrada. Es decir, mu de x. Y como mu de x no depende de tau, lo puedo sacar afuera. Y me queda que el mu y, es decir, la media del proceso estocástico de la salida, es igual a la media del proceso estocástico de la entrada por la integral de menos infinito a más infinito de mi sistema h de t. O sea, lo único que tengo que hacer es multiplicar la media del proceso estocástico que me dio la entrada por la integral de mi h de t. ¿Cuál era mi h de t? Era 2 por e a la menos 2t, por mu de t. ¿Se acuerdan que el mu de t lo que hace es cambiarme los límites de integración? Es decir, que me queda una integral desde 0 a más infinito. Bueno, acá hago la integral, aplico Barrow, evalúo en infinito y en 0, me termina quedando que es mu de y es igual a mu de x por 0 más 1. Es decir, que la media de la salida era 4. Ahora me van a decir, ¿todo esto para que me dé exactamente lo mismo? Sí. Había que demostrarlo. O sea, era simplemente multiplicar la media del proceso estocástico de la entrada por la integral del h. Y bueno, justo la integral de este exponencial da 1. Podría dar 0,5, y entonces la salida sería 2, pero
Bueno, justo dio 1. ¿Sí? ¿Una pregunta? A ver, me dicen en el chat, porque la media es convergente, la exponencial es convergente, entonces la media sería la media del área exponencial. No entiendo la pregunta. Y yo lo ya estoy está. rechequeando. A mí me sale raro el chat, no sé. Claro, como es enorme cuando lo tengo chiquito. Sí, claro, o sea, uno está calculando una especie del área de la respuesta impulsional, ¿sí? Estás calculando la integral. ¿Mm? Sí. Así que es así. Tiene que ver, es interesante la pregunta, porque fíjense, tiene que ver con el hecho de que yo puedo decir, ¿no? Y lo voy a tirar así, pero como una cuestión simplemente a modo de comentario, que la media de la salida es la media de la entrada por la media del H. Algo así, ¿se entiende? O sea, los valores medios son los que interactúan. Interactúa el valor medio de la entrada, el valor medio de la salida y el valor medio de la respuesta impulsional. Para obtener, obviamente, que es como una, y ahí ya me voy a meter en camisa de 11 varas, pero bueno, es como que están interactuando las componentes fundamentales de Fourier, ¿sí? Si esto fuera periódico, el año que viene, que sea periódico o no, no nos va a importar, ¿sí? Por lo pronto hoy debería ser todo periódico, pero asumamos que pudiéramos representar todos los actores de lo que acaba de mostrar Maxi como si fueran componentes de Fourier. Bueno, las componentes que interactúan a nivel medio, que son los valores estables, son las que determinan, o sea, cómo se comporta la salida, ¿no? Es eso. Pero lo vamos a ir viendo a poquito el año que viene. Sí. Bueno, si quedó claro hasta acá. Fue como una excusa para meter en sistemas algo de estocásticos, ¿no? Sí, pero no, viste que no lo tocamos tanto y a veces es necesario, viste que a veces en tiempo Sí. uno medio lo deja ahí y está bueno que lo traigamos a colación. Sistemas es parte obviamente todo el tiempo de la materia y que esté involucrado está bueno porque permite refrescar estas cosas. Exacto. Bueno, después me decía que tengo que excitar el sistema con una señal cuadrada. La señal cuadrada es esta. Fíjense que va desde 0 a 3, algo, es decir que esto es pi y esto es 2pi. Es decir que el periodo es 2pi. Voy de 0 a 4 y después a la salida lo que tengo es la famosa curva de la carga y descarga del capacitor. Es decir, esto es agarrar mi HT, que es la señal cuadrada, mi señal periódica, y la convoluciono con mi HT y obtengo así la salida del sistema. Y la gracia acá es aplicarle Fourier a esto. Entonces, cuando yo aplico Fourier, obtengo los coeficientes, que son estos. Por un lado, fíjese que a la entrada es A sub n, está dividido de izquierda a derecha, ¿no? A la izquierda tengo entrada, a la derecha tengo salida. Tengo A sub n arriba, B sub n abajo. Los A sub n me dan todos ceros. Ya lo vimos la clase pasada de por qué daba todo cero. Depende de cómo tomemos la señal, si es par, si es impar, no, me va a dar una cosa o la otra. Si agarro algo que no es ni una ni lo otro, me va a dar un poco de ambas. Después veo que los B sub n, bueno, van cayendo. Acá porque justo la señal es desde el 50%, es decir, estoy la mitad del tiempo, la mitad del periodo en valor alto, la otra mitad en valor bajo, entonces me quedan así los coeficientes. Si no, me darían otra cosa. Me da una cosa así, como que va rebotando. Y bueno, y a la derecha tengo la salida. Que mucho no me dice decir, no puedo compararlo, ¿no? O mejor dicho, es difícil comparar A sub n con A sub n a la salida y B sub n a la entrada con B sub n a la salida, ¿no? Por eso que vimos la otra forma de representar los gráficos, que es con la suma cuadrática,
y la fase, que es el arco tangente de B sobre N, que es esto. Y acá sí puedo ver algo mucho más claro, que es, por ejemplo, en el caso N, fíjense cómo me cambia la amplitud. Yo en el armónico 19, acá, todavía tengo un palito que se ve, y a la derecha, en el armónico, me animo a decir que en el armónico 11 ya casi no veo nada. O sea, fíjense que mi sistema me está atenuando los armónicos, y se ve que es más pronunciada la caída, ¿no? Fíjense, la caída esta, la exponencial de mi cuadrada, es así, pero la salida como que ya muere muy rápido. Y ese es el efecto que mete el filtro de SHT, me está afectando a los palitos, a los armónicos, que los puedo ver en Fourier. ¿Se ve? ¿O no? Sí. Y lo otro, también muy interesante, es la fase. Fíjense que la fase de todos los armónicos que no valen 0, me da 1.571. Bueno, esto es pi sobre 2, ¿no? O sea, todos valen pi sobre 2. Y a la derecha tengo otra cosa. Nada que ver. Es decir, que acá lo que puedo concluir es que mi sistema no afecta de igual manera en fase a todos los armónicos. Algunos armónicos como que le resta fase, es decir, me los adelanta, y hay otros que me los atrasa. Y después de ciertos armónicos, como que deja de afectar, ¿no? De acá para allá como que no toca más. O sea, no varía más. ¿Sí? ¿Se puede ver eso? Que de acá hasta acá se ve cómo va cambiando, se ve muy claro cómo va cambiando de acuerdo al armónico, me va cambiando la fase. No me afecta de igual manera, ni en amplitud ni en fase, a lo que entra a la salida. Y eso me lo mete el sistema, el HT. ¿Sí? Bueno. Lo otro que nos pedía era calcular potencia. ¿Qué formas tienen o qué conocen para calcular potencia? Potencia de la salida del I. A la entrada y a la salida. O sea, de cualquier señal. Y a la entrada hay que hacer la integral. Bien. No hay otra, me parece. A la salida podemos ver por ahí la amplitud de la autocorrelación, pero no tenemos los datos para poder hacer eso, me parece. Bien. Bueno, la primera es hacer la integral. Yo sé que la potencia es 1 sobre el periodo, la integral dentro del periodo de mi señal módulo al cuadrado, diferencial t. Como me dicen en el chat, la otra es utilizando los armónicos. ¿Se acuerdan que eso se llama Parseval? Lo vimos en serie de Fourier. Yo sé que si tengo los infinitos armónicos y hago una suma cuadrática, puedo obtener la potencia de mi señal. ¿Se acuerdan de eso? Si yo tomo los infinitos armónicos, la integral me va a dar igual que el Parseval. Ahora, hay algunas señales que por ahí necesito todos los armónicos. Dependiendo de la forma de la señal, a veces con menos armónicos ya alcanzo la totalidad de la potencia. Y después hay un tercer método que se llama método MC. ¿Lo conocen? MC por Maxi Castro, y es el método más rebuscado de todos, que es a través de la autocorrelación de la salida. Bueno, como me decían ahí, yo puedo agarrar la autocorrelación, evaluar en 0, en el origen, y obtener así la energía, Exacto. no la potencia. Entonces, bueno, tenemos que hacerle algo a la ecuación, en principio, Claro. para obtener potencia, y después ver cómo se relaciona la salida con la entrada. Porque no tengo la señal de la salida. O sea, tendría que
hacer la convolución, obtener el I y luego autocorrelacionarlo. Pero vamos a hacerlo más complicado, vamos a ver qué forma tengo a través de la entrada y del H, ¿no? Hay una ecuación que directamente teniendo H y la entrada puede obtener la autocorrelación de la salida. Sin tener la salida, ¿no? Sin tener que tener la salida y autocorrelacionar, sino a través de la entrada. Bueno, ¿se acuerdan que la autocorrelación era E, es decir, una integral desde menos infinito a más infinito, en diferencial t, de la señal, es decir, donde estoy parado, y de t, con mi señal corrida, y de t más tau. ¿Se acuerdan? Lo vimos en correlación y luego en estocásticos. Ahora, yo voy a escribir al y de t en función de la entrada. Y eso lo puedo hacer mediante la convolución con el h. Entonces me queda e corchete y de t, así, integrales de menos infinito a más infinito, de mi h de b por x t más tau menos b diferencial b. Todo esto sería y de t más tau, que es igual a h de t convolución con x de t más tau. ¿Sí? Es decir, toda esta integral significa esto de abajo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O no? Ya se perdieron. Me perdí. ¿De dónde sale B? B es una variable. Cualquiera. Antes usábamos tau, pero como ya tengo tau usada, tengo que usar otra. Ah, ok. Puede está bien. ser cualquiera. Puede ser B, W, S. Claro. Mientras Sí, no para sea ni T ni no tau. repetir. Claro. ¿Sí? Ujú. Sí, pues ya está tau como parte de la... La verdad no sé, siempre discutimos, cuando llegamos acá discutimos lo mismo. ¿Por qué se le metió tau? Está bien, tau tiene una noción temporal, entonces t es evolución del tiempo y tau tiene esa noción del desplazamiento, pero encarajina todo cuando llega a esta parte que tenemos que meter una variable nueva. Exacto. Bueno, pero me siguen con que la salida es una convolución entre H y la entrada. ¿Sí? Solo que la convolución la escribí en forma de integral, de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Ahora, yo lo que puedo hacer es agrupar todas las todo lo que tenga variable t. Entonces puedo decir que esto es igual a una integral de menos infinito a más infinito por h de b, y acá me queda e de y de t por x de t más tau menos b. ¿Y esto qué es? No sé si llegan a verlo, pero esto sería una integral de menos infinito a más infinito de y de t por x de t más tau menos b diferencial t. Y esta era la ecuación de la autocorrelación. Es decir, que acá lo que estoy haciendo es una correlación normal, a secas, una correlación entre x e y. ¿No ven? Entonces, todo esto lo puedo escribir como la integral Exacto. de menos infinito a más infinito de h de b por la correlación xy de tau menos b. Y ahora Exacto, fíjense correlación. que esto tiene pinta de convolución, ¿no? B tau menos b. Eso es una convolución en tau. Entonces me queda que la autocorrelación de salida en tau es igual al h de tau convolución correlación xy tau. ¿Ya se marearon? ¿No? ¿Siguen ahí? Creo que estamos. Estamos. Bien. Bueno, ahora la pregunta es, bueno, ¿cuánto vale RXY? O sea, la correlación cruzada, fíjense qué loco, ¿no? La correlación cruzada entre la entrada del sistema y la salida del sistema. Bueno, de igual manera que este análisis, yo puedo decir que la correlación cruzada es igual a E por X de T más tau por Y de tau, perdón, Y de T,
y aplicando el mismo análisis que hicimos en la diapositiva anterior, para no hacerlo larga, me queda h de menos tau convolución rxx de menos tau. Y ustedes me pueden decir, ¿a qué es igual esto? O sea, mejor dicho, rxx de menos tau es igual a rxx de tau. ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué? porque es par. Muy bien, porque es una autocorrelación y todas Muy las bien. autocorrelaciones son pares. Son pares y máximas en el origen. ¿Sí? Nunca se olviden eso. O pueden tener, obviamente, van a tener un máximo en el origen y pueden haber otros máximos, como en las periódicas, pero siempre son pares y máximas en el origen. Eso seguro. Las autocorrelaciones, porque me estoy comparando conmigo mismo, ¿no? Entonces, Sí, en el tau 0 voy a hacer comparación perfecta, después cuando me vaya corriendo, pasa el tiempo, ahí la cosa puede variar. exactamente. Y acá justamente estoy haciendo eso, estoy agarrando mi señal de entrada y correlacionándola consigo misma, con la misma entrada. Entonces, me termina dando par y máxima en el origen. Entonces, termino con que la autocorrelación de la salida, el tau, es igual a la convolución entre h de tau con h de menos tau y con la autocorrelación de la entrada. ¿No? Porque se acuerdan que esto de acá es la correlación cruzada. Bueno, y como saben, por propiedades de la convolución, que son parecidas a la de la multiplicación, da lo mismo cuál convolucionemos primero, segundo, el orden, conmutativa, ¿no? Entonces, da lo mismo si yo convoluciono esto con esto primero y luego con esto, o si convoluciono este h con h de menos tau, ¿no? Entonces díganme, ¿qué me da convolucionando esto? H con h de menos tau. ¿Se os ocurre qué va a dar? Piensen en qué es lo que hace la convolución. Primero hace un flip y luego hace un shift. Pero estoy haciendo un flip a un h que ya está flipeada, digamos, porque ya tengo un menos acá. Entonces como que se autocancela el beneficio del flipeo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Un shift solo. ¿Y eso qué era? Hacer un shift sin el flipeo. ¿Qué era? Que implicaba solo mover la señal y multiplicarlas en una integral. No el área. Es como el equivalente de multiplicar por un delta desplazado. No. Integral, el h, por el h moviéndolo, pero sin hacer la operación de inversión. Inversión temporal. ¿Qué era eso? Una correlación. Exactamente. Muy Una bien, señor. correlación. Muy bien, señor. Estoy Pero sí, correlacionando h con h. ¿y entonces? ¿Y eso qué es? La autocorrelación del H. Muy bien, Exactamente. señor. Exactamente. La autocorrelación de la salida en tau es igual a la autocorrelación de mi sistema convolucionada con la autocorrelación de la entrada. Es ¿Eso está? razonable, ¿no? Se ve razonable. Porque en términos de la autocorrelación, como operador, si mi autocorrelación fuera un operador y la salida es la convolución del H con X, es razonable. Porque lo aplico como operador a ambos miembros y es como que me queda esa ecuación. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo agarro mi entrada, la autocorrelación, luego agarro mi sistema, que ya lo conozco, la autocorrelación, y luego convoluciono eso y evalúo en t igual 0, voy a obtener la energía, porque recuerden que es para señales aperiódicas. Ahora, ¿qué tengo que hacer si quiero calcular potencia? Tengo que adecuarla. Multiplicar por el tiempo. Parecido. Dividirlo. Algo. Dividir por... No, estoy tirando cualquiera. Ahí va por el periodo, sí, señor. por Ricardo. el Bien, periodo. Ricardo. Ah, bien. Ahí en el chat. Porque recuerden que la autocorrelación ya me está metiendo una integral. Y la potencia es 1 sobre el periodo en una integral en un periodo. Entonces, si yo correlaciono un solo periodo con o sea, autocorrelaciono un solo periodo de mi entrada, y luego la convoluciono con la autocorrelación de mi h, y luego la divido por el periodo,
lo que termina obteniendo es justamente la potencia cuando lo evalúo en tau igual 0. Igual ahí me mareé yo también, pero creo que va. Puede que funcione. Hay que ver si funciona. Bueno, acá lo que agregué fue un n, porque en el caso de que no correlacionemos un solo periodo, tendríamos que dividirlo por la cantidad de periodos que estamos correlacionando, porque nos estaría dando más potencia, ¿no? Si yo correlaciono 2 periodos de mi señal, lo que termina obteniendo es el doble de la potencia. Si agarro 3 periodos, termino obteniendo el triple de la potencia, ¿sí? Entonces simplemente lo tengo que dividir por la cantidad de periodos y por el T0. Entonces así puedo obtener la potencia. ¿Sí? ¿O no? Más o menos. Sí. Bueno, lo que tengo acá es justamente el RXX, es decir, agarré un solo periodo de mi señal periódica. Mi señal era una señal cuadrada, entonces lo que hice fue agarrar mi señal, tomé desde acá hasta acá y la autocorrelacioné. Por eso me da una triangular. Luego agarré mi sistema, que era una exponencial, ¿se acuerdan que era 2 e a la menos 2t, mu de t? Y la autocorrelacioné, me termina dando esta forma de exponencial menos módulo de t, ¿no? Tiene esta forma más o menos. Y luego, cuando la convoluciono, lo de arriba con lo de abajo, ¿sí? Esto con esto, lo que obtengo acá es esa señal de abajo, que es la autocorrelación de la salida. Sin haber calculado la salida, puedo obtener la autocorrelación de la salida. Y si yo evalúo en 0, lo que obtengo acá es la potencia. Siempre y cuando esté dividida este valor por el periodo, ¿no? Que en este caso está dividido por el periodo. No lo especifiqué, pero cuando lo puse en el MATLAB, puse dividir por periodo. Entonces el valor ya está en escala, digamos. Está con el valor. Y tiene sentido, ¿no? Porque fíjense que la potencia a la entrada me da 8 watts, y a la salida me da 7, 6 con algo. ¿Dónde quedó el resto de la potencia? En la resistencia, ¿no? Porque el sistema me hizo un filtrado. Si quieren lo podemos chequear. Acá lo que tengo es en Command Windows, simplemente escribí las 3 formas distintas de calcular la potencia. Tengo la integral, que me dio 8 a la entrada. Luego agarré 100 coeficientes de Fourier y obtuve la potencia mediante Parseval. Y luego hice la autocorrelación de la entrada y también me dio 8. Luego lo metí por el sistema, mi señal, y a la salida volví a calcular la potencia mediante la integral, me dio 6,73. También con los mismos n, calculé Parseval, y luego con la autocorrelación a la salida obtuve el mismo valor de potencia, 6,73. Acá hay algo curioso, a ver si me dicen qué es lo que está pasando. Fíjense que con 100 armónicos me da exactamente igual la potencia de las 3 maneras. Pero con 100 armónicos a la entrada, me da 8 haciéndola por la integral, me da 8 haciéndola por la autocorrelación, pero no me da 8 haciéndola por Parseval. ¿Por qué? Yo. Yo sé. Porque la cantidad de armónicos, como que no sé cómo decirlo. Es como que es la mitad en realidad. O sea, es como si hubieses tomado 50 a la salida. No sé cómo decirlo. Porque de esos 100 se saltea los impares, me parece. Una cosa por ahí me parece que viene, ¿o no? Sí, pero eran los mismos. Es decir, los pares que me daban 0 a la entrada son los mismos pares que me daban 0 a la salida. Es Claro, decir, los que son no aportan todos en con potencia las son mismas los mismos. componentes, son Sí. afectadas. El sistema afecta a las mismas componentes. De la entrada arma una serie de Fourier con las mismas componentes, pero afectadas. La pregunta es quizás por qué con 100 en un lado da tan exacto y con 100 en otro no.
No vi el chat, perdón. Me cuesta el chat, No sé si es por eso. Tiene que ver con... Pero, a ver, pensémoslo un cachito. Otra que se me ocurre es que la entrada es una cuadrada. Ujú. Representar eso con Fourier es más difícil que, o sea, digo, por las discontinuidades. La salida es una señal como con discontinuidades menos abruptas. Es Entonces, como interesante. para representarla, son necesarios menos armónicos. O sea, con menos armónicos Exactamente. me acerco más a la salida porque las discontinuidades son más suaves, digamos, y la entrada, como es una cuadrada, para poder acercarme necesito montones de armónicos. Exactamente. Exactamente. Yo a la entrada tengo una señal cuadrada, y como decís, la señal cuadrada tiene esos cambios abruptos de subida y bajada, y eso en Fourier significa armónicos infinitos, básicamente. O sea, necesito todo el espectro para poder representar eso. No hay otra forma. En cambio, a la salida, mi señal era esta forma. Era como una ola, ¿no? Una cresta de tiburón. Y para representar eso necesito tantos armónicos. Entonces yo con 100 armónicos tengo la totalidad de la información, la totalidad de la potencia de la salida. Pero yo con 100 armónicos a la entrada no tengo la totalidad de la potencia de la señal. Necesito más armónicos a la entrada. Y eso es gracias al filtro. El filtro me mató los armónicos de más alta frecuencia. Porque Está es un bueno el filtro pasado. concepto que menciona Maxi. O sea, tenemos un sistema que a determinadas frecuencias las reproduce tal cual están, ¿sí? Que quizás no las afecta, las puede desplazar, pero no las afecta tanto en amplitud, pero a frecuencias elevadas prácticamente las multiplica por cero. ¿Sí? No es un capricho, o sea, primero que es una cuestión constitutiva del sistema, ya cuando vayan a ver ATC se van a dar cuenta por qué pasa eso. ¿Sí? Porque justamente el capacitor tiene un comportamiento en el dominio de la frecuencia que hace que eso suceda. Pero acá lo podemos ver de otra manera, o sea, podemos decir que nuestro sistema no es capaz de reproducir una señal que varía tan rápido en algún aspecto, y entonces conforme esa frecuencia va aumentando, bueno, no tiene tela, ¿sí? No tiene tela. Simplemente es eso. Entonces lo que sale es nada, yo pongo un coseno, y es lo que le pasa a todos los sistemas. No son capaces de reproducir las infinitas frecuencias que constituyen el espectro. Va a llegar un momento que no van a poder hacerlo. ¿Sí? Cualquier amplificador hoy que tienen en donde sea, desde el celular hasta algún reproductor, algún parlante de MP3, cómo hay que cambiar, ¿no? Hay que ayornársela. Antes hablábamos de amplificador, de válvulas yo no llegué a hablar, pero bueno, nada, hablamos de otro tipo de amplificadores. Pero pueden ser equipos de audio y demás. También tienen un límite de reproducción de componentes de frecuencia. De ahora en más, ahora que conocen Fourier, todo es una componente de frecuencia. Y lo único que tenemos que saber es si nuestro sistema la va a dejar pasar o no. Chan. Claro, Listo. si no tuviese la resistencia, sería un filtro paso abajo, de primer orden así, puro, digamos, ¿o no? Sí, bueno, eso puede verse. Lo que determina la resistencia en realidad es dónde va a estar ese corte. Eso ya lo vamos a ir viendo el año que viene. Pero uno podría decir, o sea, yo diseño mi sistema para que a determinadas frecuencias no haya, o por lo menos se vean mucho más atenuadas. Pero a lo que voy es, y como para dejarlo a Maxi y cerrar, este concepto de que yo tengo un sistema, tengo mi señal reproducida como componentes de frecuencia, y lo que yo evalúo es si la componente pasa o no pasa, resume todo así. No hay más. Se acabó acá. Chau. Todo lo que vamos a ver el año que viene, que les va a recontra servir y van a constituir las herramientas con las que vamos a trabajar, o las que van a trabajar en realidad ustedes en continuidad en la carrera, porque van a entrar a TC y van a usar las herramientas que se vieron en ASIS, van a entrar a sistemas de comunicaciones y van a volver a ver ruido, y van a volver a ver modulación, y van a volver a ver espectro, van a entrar a aplicada, y van a hablar de producto de ganancia por ancho de banda, y se van a acordar que los amplificadores no son capaces de reproducir
la totalidad de las frecuencias con una respuesta plana, van a ir a sistemas de control, y también van a ver, digamos, cómo Laplace les permite determinar, por ejemplo, la estabilidad de un sistema. Acá lo vamos a ver, pero bueno, en control se ve muchísimo más amplio. Pero el concepto está acá, no hay más. ¿Sí? Es esto. Después, bueno, veremos si la señal es discreta, si la señal es periódica, si es aperiódica, si mi sistema lo puedo concebir o la ecuación diferencial la puedo concebir de otra manera, pero se acabó, se acabó. Si entienden esto, ya les quedó claro el panorama respecto de cómo vamos a trabajar el año que viene, y si pueden mirar hacia atrás y conseguir, bueno, qué es esto de la respuesta impulsional, para qué le fuimos utilizando y demás, listo, o sea, no hay más. No hay más. Se acabó. Así que, bueno, no sé, Maxi, si tenés Bueno, lo que tengo, si quieren verlo, es el MATLAB con el cual hice Dale. esto. Acá, bueno, planteé un dt de 0,001, luego un tiempo que va de 0 a dt veces hasta 10. Acá está mi resistencia de 100 kΩ. Acá está mi capacitor de 5 microfaradios. Acá digo que el tau era R por C. Acá tengo lo que calculamos analíticamente, que era 1 menos exponencial de menos t sobre tau por el escalón. H de t era la derivada, pues hago dif g de t sobre dt, como ven, es como todo un repaso de la primera parte de la materia. Luego acá pongo una excitación señal cuadrada. Después tengo la respuesta, es la convolución de esta señal cuadrada con sistema. Fíjense que utilizamos con. Luego acá ploteo esto y más abajo saco los coeficientes Fourier, son 100. Tengo A sub 0, A sub n, B sub n a la entrada, A sub 0, A sub n y B sub n a la salida. Luego ploteo esto. Y por último, acá lo que hago es pasarlo a los coeficientes kn. ¿Se acuerdan que era la suma cuadrática? Raíz cuadrada del A sub n al cuadrado más B sub n al cuadrado. La fase era arcotangente de B sobre A la entrada y a la salida, que eran los gráficos que vimos. Y más abajo tengo Parseval, hago una sumatoria sumatoria cuadrática sobre 2. Luego esto lo voy acumulando acá. Y anteriormente hago A sub 0 al cuadrado sobre 4. Y así voy iterando hasta obtener la potencia calculada por Parseval a la entrada y a la salida. Y después la potencia la calculé con la función que tenemos de ASIS de potencia, que es una integral. Le tengo que pasar, se acuerdan, un periodo y luego el periodo y el dt. Esto es a la entrada y a la salida. Y luego por correlación, que es el método IMC, el método rebuscado, es la autocorrelación de mi H, la autocorrelación de mi X, la convolución de la autocorrelación H, correlación X, y así obtengo la autocorrelación a la salida. Luego con la función maths busco el pico, y acá lo que hago es dividirlo por 6pi, porque tengo 3 periodos, y el periodo era de 2pi. O sea, tengo 3 veces periodos, ¿no? 3 periodos de 2pi. ¿Se acuerdan que lo tengo que dividir por esto para que me dé bien el cálculo de potencia? Esto lo tengo a la entrada y a la salida. Luego ploteo esto. Y ya está. Entonces cuando pongo play, se ven todos los gráficos que ya vimos en la diapositiva. Y esto es lo que les decía, ven. Yo en la diapositiva lo que hice fue correlacionar un solo periodo, y acá estoy correlacionando 3. Por eso tengo que después dividirlo por 3 veces periodos. Pero igual, cuando yo voy acá al 0, me termina dando el mismo valor de potencia. Después acá tengo los coeficientes, eran los K sub n de entrada y los K sub n de salida, y la fase, cómo afecta el sistema a la fase de mi señal. Acá tengo los A sub n, B sub n. Bueno, acá tengo la convolución entre la entrada, la señal periódica, con el H, que me devuelve la Y de t, y bueno, y el H de t, que es lo que calculo, lo que armamos al principio, que era un sistema RC. Y eso era todo. O sea, es un script que usa todo. Usa maths, xcore, comp, potencia, parseval, for. Todo lo que vimos en la materia condensado en un solo script. Está bueno, está bueno porque justo, bueno, es la idea de hoy y la idea de que vean que todo es aplicable, ¿sí? Todo es calculable,
todo es trabajable, y estas cosas, o sea, apréndanse, ¿no? O sea, calcular la potencia como corresponde, utilizar el Parseval, ¿sí? Llegado el caso, toda la cuestión vinculada a la correlación cruzada, a la autocorrelación, que ya hemos estado practicando y demás, ¿sí? ¿Les parece? Tienen que ir viendo en función de las consignas que hemos hecho cómo resolver ciertas cosas. En MATLAB les vamos a pedir cositas puntuales, obviamente. Pueden ser varias cosas, pero muy puntuales. O sea, no es que se van a tener que van a tener que desarrollar algoritmos ni nada, como ya lo han visto en el primer parcial. Pero bueno, tengan en cuenta que obviamente venimos haciendo el entrenamiento para poder hacer eso. ¿Mm? Así que buenísimo, Maxi, quedó porque quedó todo. Quedó todo. Quedó todo. Lo que podemos hacer, si les parece, es lo siguiente. Yo no, por lo general, voy a parar acá.